Anatomía radiológica de la rodilla. La rodilla es una articulación que va a estar compuesta por 4 huesos: el fémur, la tibia, la rótula y el peroné. En este caso tenemos una visión anterior del tercio inferior o distal del fémur, caracterizada por el propio hueso femoral, los epicóndilos, tanto el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial, el tubérculo y por encima el tubérculo del abductor y los cóndilos. Muy bien, esta forma epicondilar o esta fórmula de los tubérculos la van a imprimir los ligamentos o tendones. Por eso tiene esa forma particular. Los cóndilos van a estar revertidos por cartílago y van a estar separadas en la parte posterior por la fosa intercondilia, que está en forma de U. Muy bien, esta línea verde señala la inserción de la cápsula fibrosa. La cápsula fibrosa es una característica de la rodilla, ya que es una diartrosis no solo formada por cápsula, también formada por ligamentos, membrana sinovial y elementos de soporte como los meniscos. Y también tenemos una almohadilla grasa llamada almohadilla o grasa de Hoffa, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, pasamos a la parte inferior y vamos a ver el tercio superior o tercio proximal de la tibia, caracterizada también por su tuberosidad tibial, que es una rigurosidad. También en la parte lateral vamos a ver el tubérculo de Yerdi, que va a servir como inserción del tracto o cintilla iliotibial. Ambos cóndilos, el cóndilo medial, el cóndilo lateral, y por encima los platillos tibiales también, platillo medial, platillo lateral. La eminencia intercondilia, caracterizada por ambos tubérculos, el tubérculo intercondilio medial y el tubérculo intercondilio lateral. La cabeza del peroné, su cuello del peroné y vértice. Muy bien, acá tenemos el hueso rotuliano, caracterizada por una base y un ápice y por sus carillas articulares. La carilla articular o carilla interna para articularse con el fémur y la carilla externa para articularse también con el fémur, Todo esto es una superficie articular. Ahora bien, acá vamos a hacer una aclaración. Tendón, propiamente dicho, se llama a la unión entre el músculo y el hueso. En cambio, ligamento va a ser la unión entre hueso y hueso. Es por eso que acá hablamos de un ligamento rotuliano, pero ustedes se darán cuenta de que comúnmente o más conocido es el nombre de tendón rotuliano, que en sí va a unir el ápice de la rótula con la tuberosidad tibial. Entonces está uniendo hueso y hueso y su nombre sería lo correcto, ligamento rotuliano. Y aquí está bien dicho, ligamento rotuliano. Pero comúnmente se le llama tendón rotuliano. ¿Por qué? Porque es una continuación del tendón del cuádriceps. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver más adelante. Entonces es la única excepción donde se hace intercambio tanto de ligamento o como tendón rotuliano, Después no hay mucha confusión en esta parte. Muy bien. Entonces acá tenemos una radiografía frontal de la rodilla. Ahora, ustedes van a averiguar si realmente la rodilla se toma con angulación o no, y por qué. O tiene una incidencia frontal nada más, o no se angula el tubo de rayos X. El número 1, esa sería la primera tarea. El número 1 va a ser el peroné, el número 3 la cabeza del peroné, el 4 y el 5 las superficies articulares o las mesetas tibiales, como les decía, El 6 y el 7 los tubérculos, el 8 y el 10 los cóndilos, el 11 y el 13 los epicóndilos. Muy bien, en el 2 podemos apreciar también la tibia y cierta parte de la tuberosidad tibial, aunque no se define muy bien. El número 5, por el contrario, va a contener al tubérculo de Yerdi, que va a ser la inserción del tracto iliotibial.
Muy bien, en una visión lateral, la segunda tarea es averiguar con cuánta angulación propiamente o con cuánta angulación de flexión se toma una placa de rodilla. Muy bien, acá si se dan cuenta, la articulación está formando casi 45 grados, digamos de 60 a 45 grados. Pero en algunos casos también ustedes van a ver que la rodilla no se toma en flexión, la incidencia lateral de rodilla no se toma en flexión. Entonces, la segunda tarea consiste en averiguar por qué, cuándo se toma en flexión o siempre se toma o no se toma en flexión. Muy bien, el número 1 y el 2 es el tercio proximal de la tibia. El número 2 es el tercio proximal del peroné, los tercios proximales. El número 4 y 5, la cabeza del peroné. El número 4, el número 5, la superficie articular de la tibia o meseta tibial. La 6, el cóndilo lateral del fémur. La 6 es el cóndilo lateral del fémur. La 7 es la rótula. El 8 es el espacio rotuliano y la 9 la diáfisis femoral. Ahora bien, acá también hay que hacer otro hincapié. En este caso, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta que es el cóndilo lateral del fémur? Porque tiene cierta superposición y aparte porque tiene cierta magnificación. Cuando una estructura está más cerca al receptor de imagen o chasis digital, sea cual sea, la estructura que está más cerca es la que va a salir con una forma real, pero en cambio la estructura más alejada va a salir siempre con cierta magnificación. Entonces, en este caso, nosotros estamos radiografiando, me parece que esta es la rodilla derecha. ¿Por qué? Porque el cóndilo medial, si se dan cuenta, no aparece magnificado, ¿eh? El cóndilo medial no aparece magnificado. Por el contrario, el cóndilo lateral aparece más magnificado, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante también en todo el curso, cómo es que se magnifican las estructuras, ¿no? Y cómo no se deforman las estructuras que están cerca al receptor de imagen. Muy bien, acá tenemos otra radiografía de rodilla, tanto en una visión frontal y en una visión lateral. Acá, esta es una rodilla derecha porque la parte lateral, la parte externa, va a estar a la derecha. En este caso a la izquierda del observador, pero esto vamos a considerarlo como derecha. Entonces, esta es una rodilla derecha, ¿no? Si ustedes se palpan ahora, pálpense la rodilla derecha y van a encontrar que el peroné está en la parte externa, ¿sí? Y la tibia está en la parte medial, ¿no? Entonces esto es una rodilla derecha. Ahora bien, lo que les decía, ¿no? En este caso, la estructura que está más cerca es la que no va a recibir una deformidad o una magnificación. Por eso, en este caso, el cóndilo lateral me parece que es este y el cóndilo medial es este, porque el cóndilo medial aparece más fino, menos magnificado, menos, por así decirlo, modificado, ¿no? Pero eso lo vamos a ver también más adelante en otras clases y vamos a ver cómo afecta eso, ¿no? Muy bien, acá tenemos otra radiografía, ¿no? Caracterizada por las mesetas tibiales, la cabeza del peroné, la tuberosidad tibial, ¿ve? Tibial tuberosity en inglés, el tubérculo de Yerdi, ¿no? Que está en la cara lateral, la fosa intercondílea, ¿no? Que aparece más radiolúcida, ambos cóndilos, el tubérculo para el aductor, el epicóndilo medial o epicóndilo lateral, también por ahí puede ser epicóndilo interno o epicóndilo interno para el epicóndilo medial o epicóndilo externo para el epicóndilo lateral, ¿no? Ambos tubérculos también,
tubérculos intercondilios. Muy bien, y a esto queríamos llegar, ¿ve? En este caso, por decir, en esta toma, tenemos una radiografía sin flexión, ¿ve? Sin flexión. Entonces, la segunda tarea consiste en averiguar por qué se toma en flexión y por qué no, ¿ve? Acá tenemos una rodilla en flexión y en este otro caso no. Entonces, la segunda tarea consiste en averiguar por qué, o será que todos se toman así, o esto está mal, o esto está bien. Y la primera tarea, recuerden, es la angulación. Si se toma la rodilla frontal o lateral con angulación, pero del tubo, por favor. Con angulación del tubo de rayos X. ¿Ya? Muy bien, ¿ve? Y acá tenemos otra rodilla también, pero en este caso vemos que también la flexión es un poco vaga, ¿no? No es tan pronunciada la flexión. No es tan pronunciada la flexión. Acá subrayamos, ¿no? El base, ¿no? La base de la patela. En este caso se va a invertir el nombre, ¿no? El apex va a ser abajo y la base va a ser arriba, ¿no? Esto por el tendón del cuádriceps, ¿no? Pero en términos generales, ápice es arriba, ¿no? Ápice quiere decir que tiene que estar arriba, ¿no? Pero acá se invertía, ¿no? Para la rótula se invierte, ¿no? Pero base debería estar abajo. Bueno, las carillas articulares, las superficies articulares, la patela o rótula también se le conoce, la superficie anterior, la superficie posterior, ¿no? Esto también está recubierto por cartílago. Muy bien. Ambas mesetas intercondíleas, ¿cuántos tubérculos intercondíleos? Continuamos. Y tenemos acá una proyección del sol naciente. Igual, esta es una rodilla derecha, entonces esta va a ser la carilla articular lateral y esta va a ser la carilla articular medial de la rótula. Muy bien, esta proyección la tienen que ver en radiodiagnóstico 1 y este vendría a ser el fémur, ¿no? El fémur. Algunas veces también se toma en determinadas patologías, ¿no? Pero sirve, como se dice, sirve para ver la rótula de forma axial, ¿no? Esta es una toma axial de rótula. Muy bien, acá vamos tenemos en este caso una rodilla de un infante, ¿no? Me parece de una persona de entre 5 y los 8 años, ¿no? Que va a ser caracterizada por las placas de crecimiento, ¿no? O cartílago de crecimiento, ¿ve? Que aún no se va a osificar, ¿ve? Tenemos cartílagos de crecimiento tanto a nivel femoral, a nivel tibial y a nivel también peroneo, ¿no? Aunque no se nota mucho. Entonces, como su nombre lo indica, este cartílago de crecimiento recién está en proceso de osificación y también puede crecer también. Muy bien, acá tenemos radiografías para subrayar mucho mejor eso. Tenemos radiografías de un recién nacido a los 6 meses, a los 9 meses, 12 meses, 18 meses, 2 años, 3 años, 8 años, 13 años y 18 años, ¿no? Entonces, al principio en un recién nacido vemos que difícilmente se puede definir el tercio inferior neto del fémur, también como el tercio proximal tibial. No aparecen todavía los cóndilos, ¿no? No aparecen los cóndilos, esto es cartílago, y poco a poco se van formando los cóndilos, ¿ve? Vemos que poco a poco están apareciendo los cóndilos, ¿no? Vemos inclusive que en toda la etapa de crecimiento va a estar caracterizada por el cartílago de crecimiento, ¿no? Como vacíos, ¿no? Como áreas radiolúcidas, son áreas radiolúcidas. Igual acá para la tibia, ¿ve? Acá hay áreas radiolúcidas y poco a poco el hueso va apareciendo, va creciendo, hasta que esta área radiolúcida va a desaparecer, ¿no? Igual para el peroné, ¿ve? El peroné no hay cabeza acá, no hay cabeza acá, no hay cabeza acá, no hay cabeza acá. Recién podríamos decir que a los 5 años recién empieza a aparecer la cabeza del peroné. Muy bien, entonces se dan cuenta la diferencia entre la rodilla de un recién nacido y la rodilla de una persona de 18 años. Aparte también, cuando una persona nace, la rótula es
puramente cartílago. Con el tiempo se va a osificar. Muy bien, entonces acá tenemos las inserciones tanto de los músculos como de los tendones y los ligamentos, ¿no? Ya saben, esta tuberosidad está es la tuberosidad del músculo abductor mayor. Acá está subrayada una estructura, pero que no, este autor ha considerado otra estructura, pero no viene al caso. Muy bien, acá tenemos el tubérculo de Yerdi para la inserción del tracto iliotibial o cintilla iliotibial, son sinónimos. Acá la cabeza del peroné va a tener también su rugosidad o su formita para recibir al bíceps femoral. Acá la estructura que va a unir a la rótula y a la tibia, o propiamente dicho, a la rótula y a la tuberosidad tibial, va a ser el ligamento rotuliano o tendón rotuliano. Ya hemos explicado por qué se usa también como sinónimo. Y muy bien, en la parte lateral tenemos el tubérculo de Yerdi, en la parte medial no tiene nombre, pero esta parte de la tibia va a recibir a la pata de ganso, al sartorio, al músculo grácil y al músculo semitendinoso. El músculo grácil es sinónimo del músculo del recto interno. Muy bien, seguimos adelante. Músculo grácil o recto interno, ya ambos términos son intercambiables. Muy bien, entonces acá teníamos una visión anterior y ahora tenemos una visión posterior, ¿no? Por encima de la fosa intercondilia vamos a tener el nacimiento, origen o nacimiento de los músculos gastronemios, ¿no? Tanto la cabeza medial como la cabeza lateral. El sinónimo del músculo gastronemio es el gemelo, ¿no? Los músculos gemelos. El músculo plantar, que lo vamos a ver en la parte del muslo, el músculo popliteo, pero acá debemos hacer una aclaración, acá nace el tendón del popliteo, no nace como músculo, sino nace como tendón. Entonces, acá sería el origen del tendón del popliteo, ¿no? Y el tendón del popliteo va a tener, o el músculo propiamente dicho del popliteo va a tener una apariencia oblicua, van a nacer acá en esta cara lateral, en su propia carilla, como vamos a ver también más adelante, y se va a ir en forma oblicua, va a ir así. Este recorrido va a ser en forma oblicua, por eso acá te pone que es una inserción o final del músculo popliteo. Acá tenemos también una parte para la inserción del músculo semimembranoso. Muy bien. Acá tenemos una visión de los ligamentos, ¿no? Donde vamos a hacer hincapié en el ligamento colateral tibial. O mejor dicho, este es el ligamento colateral mediano o interno, ¿no? Acá le ha puesto el autor tibial, ¿ya? El ligamento colateral mediano, medial, se origina en el epicóndilo femoral medial, ¿ven? Se origina en el epicóndilo y se inserta a 6 o 7 centímetros por debajo de la cara medial de la tibia. Hasta bajito se va, ¿no? Hasta abajo se va. Posterior a la pata de ganso, eso es muy importante, ¿no? Este ligamento va a estar posterior a la pata de ganso. Y este ligamento, hemos dicho, va a estar íntimamente relacionado con el menisco medial. A diferencia de, como ustedes se dan cuenta, acá el otro menisco, el menisco lateral, con el ligamento colateral lateral o ligamento colateral peroneo, la diferencia es que miren este espacio, ¿no? Miren este espacio, no está íntimamente relacionado, ¿no? Pero sí, por eso, como les decía en la clase, las afecciones, tanto que tengan el menisco o el ligamento, van a ser intercambiables o van a ser, ambas siempre se van a afectar, ¿no? Como no es el caso del ligamento colateral lateral, ¿no? En el caso del ligamento colateral lateral hay un espacio que lo separa, ¿no? Acá tenemos el tendón del popliteo, las carillas articulares, ambos ligamentos cruzados. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué ligamento cruzado anterior y por qué ligamento cruzado posterior? Porque es la cara anterior que define, ¿no? O en una visión anterior estamos viendo que la primera estructura que vamos a ver es el ligamento cruzado anterior. Por eso es el nombre, ¿ya? Entonces,
la primera estructura que yo veo en una visión anterior, esa le ha dado el nombre. Por eso es el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Acá tenemos el ligamento transverso, ¿no?, de la rodilla, o que va a unir ambos meniscos. También lo vamos a ver más adelante. Entonces teníamos la cara anterior y tenemos ahora la cara posterior. ¿Ve? Ahora tenemos el ligamento cruzado posterior, pero anterior al ligamento cruzado anterior, la primera estructura era el ligamento cruzado anterior. ¿Ve? El menisco medial, el ligamento colateral medial, el ligamento colateral peroneo o lateral, el tendón del popliteo, ¿no? El tendón del popliteo, como les decía, se va a originar en su propia carilla, tiene su propia carilla y va a cruzar así, en forma oblicua, hasta insertarse por acá debajo, ¿no? Se va a originar como tendón y luego se va a volver músculo, Ahora bien, acá continuamos. El tubérculo aductor, ¿no? El tubérculo del aductor en el epicóndilo medial del fémur, ¿no? Otra estructura rugosa. Muy bien, en este gráfico vamos a ver el líquido sinovial. Todo el líquido sinovial va a recubrir todo el espacio articular de la rodilla y también el cartílago, ¿no? Todo esto es cartílago. Esto también es cartílago, esto también es cartílago. Entonces el cartílago va a estar recubierto por líquido sinovial para que no haya desgaste. Todo este es tejido sinovial y este es un receso también, como vamos a ver más adelante. ¿Ve? En este caso le han puesto tendón, pero puede ser tendón o ligamento rotuliano. ¿Ve? Acá está la rótula, ambos meniscos, los ligamentos cruzados, ¿no? El propósito de este gráfico es ver la articulación en sí, o es ver el espacio articular, ¿no? Todo este es el espacio articular, revestido o por dentro, que contiene líquido sinovial, y revestido por el tejido sinovial. Muy bien, en este gráfico vamos a apreciar, este es un gráfico o este es un esquema de la cara medial o la cara interna de la rodilla, ¿no? Caracterizada por el ligamento colateral medial o ligamento colateral interno. ¿Ve? MPR es el retináculo medial, que hemos dicho son las prolongaciones del músculo del cuádriceps, del músculo del cuádriceps. De acuerdo, son prolongaciones, también lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos el nacimiento del gemelo interno o gemelo medial. Y acá tenemos la inserción del semimembranoso. Acá tenemos la inserción del semimembranoso que va a estar posterior al ligamento colateral medial. Otra vez el semimembranoso, y acá vamos a tener la pata de ganso. En este caso la pata de ganso está más anterior o se va a insertar de forma más anterior que el ligamento colateral medial. ¿Ven? La pata de ganso, ¿por quién va a estar formada? Por el sartorio, el grácil o recto interno y el semitendinoso. Muy bien. Y acá tenemos una visión, estas son visiones sagitales, y acá tenemos una visión coronal de menisco, ¿no? Acá tenemos el menisco, la tibia, acá tenemos el cóndilo medial, el fémur, ¿ve? Y vamos a ver que el menisco está íntimamente relacionado con el ligamento colateral medial. Esta exploración del ligamento colateral medial y el menisco va a ser más profundizada en el curso de ecografía. Muy bien, ahora vamos por el otro lado y tenemos una visión sagital de la cara lateral de la rodilla, ¿no? Caracterizada por el ligamento colateral lateral, el bíceps, el músculo bíceps. Ambos se van a insertar en la cabeza del peroné o fíbula también. El sinónimo del peroné va a ser fíbula. Acá tenemos el nacimiento del gemelo externo o gemelo lateral.
Muy bien, acá tenemos el tendón del cuádriceps y esto por debajo, esta estructura que aparece por debajo, es la grasa de Hoffa. Muy bien, acá tenemos, como les decía, tenemos una propia carilla articular para el tendón del popliteo, una propia carilla articular para el tendón del popliteo, ambas son visiones coronales. El tendón del popliteo, entonces, como hemos dicho, nace por aquí y se va hace un trayecto oblicuo hacia medial. Muy bien, continuamos. Subrayar o anotar la importancia de que el ligamento colateral lateral está anterior a la inserción del músculo bíceps. Muy bien, acá tenemos la exploración del tendón del cuádriceps, ¿no? El tendón del cuádriceps va a ser formado por los tres bastos: basto interno, basto medial, basto lateral. Va a ser formado por los tres bastos. Va a venir por acá, se va a imprimir en la base de la rótula a través del tendón del cuádriceps, ¿no? Y como les decía, ve, acá no hay esta interrupción. Entonces, como les decía, el tendón del cuádriceps se va a continuar como tendón rotuliano o ligamento rotuliano. La grasa de Hoffa. Y a cada lado del tendón rotuliano va a aparecer los retináculos, ¿sí? Tanto un retináculo medial como un retináculo lateral. Muy bien. En este gráfico vamos a poder apreciar, este es un gráfico, este es un corte axial de la rodilla, y en este gráfico vamos a poder apreciar los ligamentos cruzados. El ligamento cruzado posterior va a ser el número 1. El ligamento cruzado anterior va a ser el número 2. El ligamento cruzado posterior va a nacer en la parte posterior del cóndilo en su cara medial, en su parte medial del cóndilo. Disculpen que diga en la parte lateral, ¿no? En la parte lateral, miren, ¿ven? Esto es medial y esto es lateral. Va a ser en la parte medial. En cambio, el ligamento cruzado anterior va a nacer en el cóndilo lateral, van a ser en el cóndilo lateral, también en la parte posterior, pero en la cara medial, ¿no? En la parte medial. Acá el MHG y el LHG son los gemelos, gemelo medial, gemelo lateral. PA va a ser la arteria poplitea, PB va a ser la vena poplitea. El número 3 va a ser el sartorio. Esta parte, esta flecha curva señala al recto interno. La cabeza de flecha va a señalar al semitendinoso. La flecha en sí va a señalar al semimembranoso. Este va a ser el nervio tibial, ¿ve? El nervio tibial, el nervio peroneo común, y el número 4 va a ser el bíceps femoral. ¿Ve? Pasamos a la imagen por resonancia magnética. Tenemos el bíceps femoral, el sartorio, ambas cabezas de los gemelos, la arteria poplitea, que les decía que en algunos casos se va a ver como vacío, la vena poplitea, ¿ve? Como un artefacto negro. Entonces acá tenemos una resonancia magnética en T1. El número 1 va a ser el ligamento cruzado posterior, el número 2 el ligamento cruzado anterior. Entonces en algunos casos también los ligamentos se van a ver como vacíos. ¿De acuerdo? ¿Ve? Acá también tenemos vacíos o imágenes negras, ¿no? El recto interno, ¿ve? También aparece negro, el semimembranoso y el semitendinoso también. Entonces son vacíos, ¿no? Entonces los ligamentos algunas veces
aparecen así por la densidad protónica, pero eso lo van a ver en el curso de resonancia. Entonces, para nosotros que vamos a seguir viendo resonancias, solo vamos a decir que los ligamentos o tendones en algunos casos van a aparecer así, negros. ¿De acuerdo? Todo esto que rodea toda la rodilla va a ser grasa. La grasa brilla en una ponderación T1. Muy bien, acá tenemos una anatomía del menisco. ¿Ve? Tenemos la anatomía del menisco caracterizada por un cuerno anterior medial, el cuerpo del menisco y un cuerno posterior. Eso es lo más importante, definir las tres partes del menisco que son generalmente en forma de C. Son en forma de C. Y el menisco más grande va a ser el menisco medial. ¿Por qué? Porque el menisco medial va a otorgar la flexibilidad a la rodilla. En cambio, el menisco lateral va a otorgar la estabilidad a la rodilla. Tenemos el ligamento transverso, que solo es un ligamento que va a unir ambos meniscos. Tenemos otros ligamentos por acá, tenemos el ligamento cruzado posterior y tenemos otro ligamento propio del menisco, ¿no? Tanto un ligamento menisco femoral anterior y un ligamento menisco femoral posterior. ¿Bien? Y el ligamento cruzado anterior. Muy bien, acá tenemos una visión lateral de los músculos ya y tendones y ligamentos de la rodilla. Entonces acá lo principal es ver el tracto iliotibial, ¿no? Acá ha terminado el tracto iliotibial o cintillo iliotibial, ¿ve? Acá el retináculo es una continuación del tendón del cuádriceps o una continuación del músculo del cuádriceps, ¿ve? Acá viene el cuádriceps o el vasto lateral, propiamente dicho el vasto lateral, se está continuando y vemos fibras, ¿no? Son continuaciones, ¿no? Tanto el tendón del cuádriceps como el retináculo son continuaciones del músculo. ¿Ve? Y los retináculos hemos dicho que van a estar a la periferia o rodeando a la rótula. Muy bien, el ligamento rotuliano, la grasa de Hoffa, por acá viene el tendón del bíceps, que también el tendón del bíceps vamos a ver cómo nace en la parte del muslo de la cadera, y como su nombre lo indica, tiene dos porciones, ¿no? Que se van a insertar en el peroneo. ¿Ve? Los gemelos, el músculo gastrocnemio, el músculo peroneo, el músculo tibial anterior. Muy bien, ahora pasamos a una cara medial, ¿no? Caracterizada por la pata de ganso, ¿ve? Estos tres tendones de la pata de ganso, el semitendinoso, el grácil y el sartorio, o grácil o recto interno, músculo gastrocnemio o la cara medial del gemelo, ¿no? Gastrocnemio, gemelo son sinónimos. El tubérculo del abductor mayor, que tendría que insertarse por acá, en la parte medial también, del epicóndilo medial. La rótula, el ligamento rotuliano o tendón rotuliano, el vasto medial del cuádriceps o músculo cuádriceps, que se va a continuar como tendón y también como retináculo, ¿no? Ve, ahí está su retináculo, ¿ve? Se está continuando, ¿ve? Como tendón y también como retináculo. La cápsula articular que va a recubrir el cartílago. Muy bien, acá tenemos la rodilla en una visión anterior en extensión, ¿ve? Ambos retináculos, tanto el lateral como el medial, el tendón del cuádriceps, ¿ve? Todos son continuaciones, ¿ve? Son fibras que están continuando al cuádriceps, ¿ve? Son fibras para poder agarrar bien a la patela, ¿no? A la patela o rótula, ¿ve? Entonces viene el tendón del cuádriceps por acá, se continúa a través del tendón rotuliano, ¿ve? Y no hay, como les decía en la clase, no hay interrupción, simplemente a este nivel va a haber una aponeurosis nada más, va a haber una aponeurosis, ¿no? Una aponeurosis que es una capa fina de tejido, ¿no? Muscular. Muy bien, acá los ligamentos colateral tibial o ligamento colateral medial o ligamento colateral interno, ligamento colateral peroneo en este caso para este autor,
o ligamento colateral lateral o ligamento colateral externo. ¿Ve? La inserción de la cintilla iliotibial. ¿Ve? La tuberosidad de la tibia, ¿no? La tuberosidad de la tibia también, los músculos gastronemios. Y ahora una visión sagital. En este caso, acá sí, en esta visión podemos apreciar más el cartílago, ¿no? Entonces ustedes saben que el cartílago a través de los años se va a desgastar, pero y el único método para visualizar el cartílago es la resonancia, ¿no? La radiografía va a mostrar el cartílago, pero cuando ya el desgaste es exagerado, ¿no? Muy bien, entonces vemos que casi toda la rodilla, todo el complejo articular de la rodilla está cubierto por cartílago, ¿no? Acá tenemos la membrana sinovial, la cápsula articular, los meniscos, ambos meniscos, la tuberosidad de la tibia y el receso. Acá en este caso ha aparecido la bolsa suprarrotiliana o receso suprarrotiliano, que los recesos van a ser continuaciones de la articulación nada más. En este caso quiero hacer un énfasis entre una diferencia entre un receso y una bolsa. Una bolsa va a ser una bolsa o bursa, va a ser una, como su propio nombre lo indica, va a ser, como su propio nombre lo indica, va a ser una bolsa separada de la articulación. De acuerdo, pero en cambio el receso sí se va a continuar, ¿ve? Entonces miren bien, viene por acá la articulación o el líquido sinovial y se está continuando, ¿ve? El receso sí se va a continuar, pero en cambio las bolsas o bursas generalmente van a estar separadas, ¿ve? Están separadas. La bolsa subcutánea prerrotuliana está separada, ¿no? Entonces esto no podría ser receso. En algunos autores van a ver, ¿ve? Como este caso, a este le llama bolsa suprarrotuliana, pero no es el término adecuado. Sería receso suprarrotuliano porque se continúa. ¿Y cuándo nosotros vamos a ver el receso? Cuando se llena de líquido. Muy bien, entonces pasamos a la parte de resonancia magnética. Ya hemos visto esquemas y ahora vamos a ver netamente por resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética va a estar caracterizada por cortes sagital, axiales y coronales. El tipo de ponderación, que va a ser T1, T1 con saturación de la grasa, y hay una tercera densidad protónica. Entonces, más adelante, a través del curso, vamos a ver en qué se diferencian estas ponderaciones, pero mayormente en esta parte de la rodilla hemos hecho T1 nada más. La mayor parte de gráficos son T1. Muy bien, esto nos va a ayudar con la orientación. Este gráfico está aquí para orientar. Entonces, nosotros al tomar una radiografía convencional, vamos a orientar siempre o vamos a siempre marcar el lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces, el lado derecho va a ser la parte externa, ¿no? Entonces, este es el lado derecho del paciente, ¿no? Y el lado derecho siempre va a estar orientado, el lado derecho del paciente siempre va a estar orientado a la izquierda del observador, ¿sí? Entonces decimos que el lado derecho, en este caso de la rodilla derecha, va a estar caracterizada por que en su parte lateral va a estar el peroné, ¿no? Esta es la parte lateral y va a estar el peroné. En cambio, en la parte interna va a estar en la tibia. Esto no va a cambiar, o sea, esto no va a cambiar en las imágenes, en todas las imágenes, en realidad no va a cambiar, ¿no? En cambio, en el lado izquierdo vamos a ver que la parte derecha, por así decirlo, va a pasar a ser la parte medial y la parte izquierda va a pasar a ser la parte lateral. Entonces vamos a verlo más adelante, ¿no? ¿Ven? Mírame. Entonces acá cortamos y acá, en caso de la rodilla izquierda, esta parte, la parte derecha del paciente pasó a ser la parte medial y esto pasó a ser la parte lateral. Esto no cambia en las imágenes por resonancia magnética, ¿sí? Vamos a, en el caso de la rodilla derecha, por el contrario, en el caso de la rodilla derecha, la parte derecha del paciente va a ser la parte lateral y esta va a ser la parte medial. Entonces, eso no va a cambiar
en las imágenes por resonancia magnética. ¿De acuerdo? Esa orientación se va a seguir. Y no solo en las imágenes por resonancia, sino también por tomografía, ecografía, medicina nuclear también. Entonces, nuestro primer gráfico consiste en un corte axial de la rodilla, ¿no? Hemos dicho que siempre vamos a tener nuestro orientador, entonces este corte se echó por encima de los meniscos a través de la rótula y a través de los cóndilos, ¿no? Un poco por encima de los cóndilos. Ahora, en este caso, ustedes se preguntarán dónde está la rótula, ¿no? Si esta es la visión anterior, o esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, esta es la lateral y esta es medial. Este es un corte axial de la rodilla izquierda, ¿de acuerdo? Pero, ¿dónde está la rótula? La rótula es grasa en este caso, porque esta también es una resonancia de un infante, como también me doy cuenta, porque el cartílago está bien pronunciado. El cartílago está bien pronunciado. Cambio de imagen y vemos que acá en esta otra imagen, esta imagen es de un paciente más añoso, vemos que no hay mucho cartílago, pero en esta otra imagen el cartílago está muy bien pronunciado. ¿De acuerdo? Por eso la rótula, como probablemente es un infante, la rótula recién se está osificando y no aparece. ¿De acuerdo? En este caso, lo que vamos a visualizar acá va a ser el retináculo lateral. En este caso, esta estructura de acá va a ser el retináculo medial. Esta estructura que aparece negra va a ser el ligamento cruzado anterior. Entonces, a su costadito, ¿cuál va a estar siempre? El ligamento cruzado posterior. ¿Por qué? Porque estamos en una imagen axial, ¿no? Ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior, ¿no? El ligamento cruzado anterior, ¿dónde va a estar? En el epicóndilo lateral. Y el ligamento cruzado posterior, ¿dónde va a estar? En el cóndilo, disculpen, en el cóndilo medial, ¿sí? En esta imagen va a ser el tendón del gracilis, este va a ser el tendón del grácil o recto interno, este va a ser el músculo y tendón del sartorio, esta va a ser, toda esta imagen grande va a ser la cabeza del gemelo medial, esta otra imagen va a ser la cabeza lateral del gemelo, acá vamos a tener la arteria poplitea. Muy bien, entonces acá tenemos también el músculo semitendinoso y hay otras estructuras que en los otros cortes no vamos a señalar. ¿Por qué? Porque son estructuras ya, digamos así, son estructuras que no hemos explicado y que un poco se van a confundir, ¿no? Por decir esto es una vena o esto es un nervio, ¿no? Entonces, las estructuras que principalmente hemos mencionado, esas estructuras vamos a explicar, ¿sí? Acá tenemos el bíceps femoral, ¿ve? El tendón del bíceps femoral, ¿ve? Caracterizado por un vacío, ¿no? O una imagen negra. Acá tenemos también el tendón del popliteo, ¿no? También caracterizado por una imagen negra, ¿no? Todo esto es el tendón y músculo del popliteo. Acá vamos a tener la banda o tracto iliotibial o cintillo iliotibial, también caracterizada por ser una imagen negra, ¿sí? Entonces, hay estructuras, por decir, esta estructura pequeñita es el nervio peroneo, pero ya en los otros cortes ya no los vamos a explicar mucho, ¿sí? Muy bien. En esta otra estructura, ¿ve? Que también tenemos un corte más inferior y en este caso se ha invertido. En este caso se ha invertido porque esta es la rodilla derecha. Entonces, a diferencia, este era
esto era lo medial, ¿no? ¿De acuerdo? Porque es una rodilla izquierda, esto era lo medial, pero en cambio, ahora en la rodilla derecha, esto va a pasar a ser lo lateral, ¿sí? Esto va a pasar a ser lo lateral, por eso ponemos este gráfico. Por eso ponemos este gráfico para que ustedes se orienten. Muy bien, entonces igual acá aún la rótula no se ve porque es un paciente joven. El propósito, creo, del Atlas es mostrar por qué ponen pacientes jóvenes, porque generalmente los pacientes más añosos ya tienen las articulaciones desgastadas o ya son patológicas. Entonces el propósito de un atlas es mostrar imágenes normales, ¿no? O imágenes sanas, y lo mejor es trabajar con niños, ¿no? O tomar esas imágenes de niños, porque la anatomía se aprecia de forma normal y se aprecia de forma completa. Muy bien, entonces tenemos el retináculo lateral, la cintilla iliotibial, tenemos todo el ligamento lateral, disculpen, todo el menisco lateral, en este caso el cuerpito. Tenemos el tendón, ¿ve? El tendón también caracterizado como un vacío, ¿ve? Tanto el retináculo, la banda o cintilla y el tendón del bíceps, todos caracterizados como un vacío, ¿ve? Y también el ligamento colateral lateral también como un vacío, ¿ve? Estamos en una imagen axial. Todo como un vacío que nos permite diferenciar. Tenemos acá el músculo popliteo, ¿ve? Tenemos acá parte del músculo popliteo, que hemos dicho que el músculo popliteo tiene su propia carilla articular lateral en el cóndilo del fémur, tiene su propia carilla y viene así. Muy bien, acá tenemos la cabeza lateral del gastrocnemio, tenemos la cabeza medial. Acá vamos a tener este vacío, es el semitendinoso, o imagen negra es el semitendinoso. Acá vamos a tener en primer lugar vamos a tener al grácil o recto interno, el músculo sartorio, este va a ser el músculo sartorio, y este va a ser el tendón del semimembranoso, ¿sí? Este va a ser el tendón del semimembranoso. En esta parte de acá vamos a tener al ligamento colateral medial. Todo esto va a ser el menisco, ¿no? El menisco también aparece negro, aparece como un vacío. Todo este va a ser el menisco medial. Acá tenemos el ligamento cruzado posterior, y el retináculo medial, Muy bien. Y acá apareció también el ligamento que une ambos meniscos, el ligamento transverso, ¿no? Ven, miren, ven, es un vacío, ¿ven? Está totalmente negro, es una imagen negra, ¿no? El ligamento transverso. Muy bien, continuamos. Hemos continuado de proximal a distal y continuamos, entonces, ¿ven? Acá también otra vez nos hace hincapié en la rótula, pero no se ve aún porque es un paciente joven. Acá tenemos el tendón del grácil, esto sigue siendo una rodilla derecha, esto es una rodilla derecha, este es el tendón del grácil. No, esto ya es una rodilla izquierda ya. Disculpen, esto ya vendría a ser una rodilla izquierda. Esta sí es una rodilla derecha, esta también es izquierda y finaliza con una rodilla izquierda. ¿De acuerdo? Por eso esto es lo medial. Esto es lo medial. Acá tenemos la cabeza medial del gastrocnemio, el tendón del semitendinoso, el tendón del grácil, el sartorio, todo esto es el sartorio,
la banda iliotibial o el tracto iliotibial, el tendón del bíceps, todo esto también se continúa como el bíceps, porque el bíceps es grande, tenemos tanto el músculo como el tendón. Esta es una expansión de todo el tendón. Y el músculo popliteo, ¿no? ¿Ve? Acá se ve esa trayectoria oblicua del músculo popliteo. Se sale de acá y se va así. Y la cabeza lateral del gastrocnemio. Todo este es la cabeza lateral del gastrocnemio. Pasamos a cortes coronales. En este caso, esto es una rodilla derecha. Y entonces esto va a ser lo lateral. Esto va a ser lo lateral y esto va a ser lo medial. En este caso vamos a iniciar de una parte posterior hacia anterior. Por eso acá vemos el cuerpo de los meniscos, ¿no? Caracterizado también como un vacío de flujo, ¿ve? El cuerpo de los meniscos, el tracto iliotibial, el ligamento, el tracto iliotibial, el ligamento cruzado anterior, ¿ve? Esta partecita de acá es cartílago, ¿ve? Esa partecita es cartílago. El tendón del músculo gastrocnemio lateral, el tendón del músculo gastrocnemio lateral, la propia fosita del tendón del popliteo, la propia fosita del tendón del popliteo, y esto de acá el tendón del popliteo, y el menisco, el cuerpo lateral, ¿no? El cuerpo lateral, el cuerpo lateral del menisco. En esta otra parte vamos a ver el tendón del grácil, todo este es el tendón del grácil, todo este va a ser el tendón del semimembranoso, ¿no? Que aparece como una estructura muy fina. Este va a ser el músculo, este va a ser el músculo gastrocnemio medial y el ligamento cruzado posterior, ¿no? Que está en una cara medial, hemos dicho, ¿no? Está en la cara medial, esto es lateral y esto es medial. Por acá arribita, este músculo grande que aparece acá es el semimembranoso, esto va a ser el semimembranoso, esto de acá abajito va a ser la cabeza medial del gemelo, y este de acá va a ser el sartorio. Este musculito de acá va a ser el sartorio y se continúa como tendón, ¿no? Se va a continuar como tendón. Muy bien, pasamos al siguiente gráfico. Estábamos en una visión más posterior, ahora estamos pasando a una visión más anterior, ¿ve? Toda la cintilla iliotibial, ¿ve? Todo el tracto iliotibial, todo esa raya negra, todo ese es el tracto iliotibial. Acá en este caso ya estamos hablando del cuerno anterior del menisco. Esta estructura no nos importa, tampoco esta sí, esta va a ser la pata de ganso, esta de arriba no importa, esta va a ser el tendón de la pata del ganso, que hemos dicho que el tendón de la pata de ganso está más anterior, ¿no? Entonces esto es el tendón de la pata de ganso. Acá va a estar el ligamento, ¿ves? Miren esa raya línea, esa línea fina, ese va a ser el ligamento colateral medial, va a ser el ligamento colateral medial, este va a ser el cuerpo del menisco medial, este va a ser el vasto medial, vasto lateral. Y tenemos por acá un corte mucho más anterior para definir el puente troclear puente troqueal, pero eso no nos importa. Lo que sí nos importa es esta estructura de acá, esto va a ser grasa. Hemos dicho que en un T1 la grasa brilla, entonces este va a ser la grasa de Hoffa, miren dónde está, ¿ven? Estamos anterior. Acá va a aparecer un poco el tendón de la patela o el tendón rotuliano. Acá va a estar
el retináculo medial, y la grasa prefemoral. ¿Ve? Todo esto que brilla es grasa. Esta es la grasa prefemoral, el vasto lateral y el vasto medial. Muy bien, y finalmente comenzamos con las imágenes sagitales. De sagital vamos a entrar vamos a entrar por la parte medial, y vamos a salir, vamos a entrar a medial a lateral. Entonces por acá tenemos el retináculo medial. Miren, esa línea fina es el retináculo medial. Este va a ser la inserción del aductor, ¿ve? Este es el borde, ¿ve? Este es el borde del aductor, o ese tubérculo del aductor. Este va a ser el cuerno anterior del menisco, este va a ser el cuerno posterior del menisco, este es el tendón del sartorio, esta va a ser la expansión del tendón del semimembranoso, esta va a ser, todo este va a ser el gemelo, va a ser el músculo gemelar, toda esa estructura grande es el músculo gemelo medial. Acá tenemos el tendón del semimembranoso, todo este es el tendón del semimembranoso y el músculo semimembranoso. Muy bien, pasamos a un corte más, mucho más lateral, estamos entrando mucho más, con el propósito de ver el ligamento cruzado. ¿Ve? Acá vemos su origen del ligamento cruzado posterior. Hemos dicho que el ligamento cruzado posterior nace en el cóndilo medial. ¿Ve? Y esto es el ligamento cruzado posterior. Acá seguimos viendo tanto el cuerno anterior como el cuerno posterior del menisco medial. Ahora, esto que ven acá, toda esta estructura es cartílago, ¿eh? Todo eso es cartílago, igual es un niño. Entonces, todo esto sigue siendo el músculo gastrocnemio medial. Aquí ya apareció el músculo popliteo, que ya vamos a ver de dónde viene. Acá tenemos la cápsula posterior de la articulación de la rodilla, el vasto medial y el semimembranoso. Este es el vasto medial y el semimembranoso. Esta estructura no nos importa. Muy bien, en este otro caso ya se puede ver toda la anatomía del ligamento cruzado posterior, ¿ven? Desde acá hasta acá. Desde su nacimiento en el cóndilo hasta su inserción en la tibia, en el segmento posterior tibial. ¿Sí? Seguimos viendo el músculo semimembranoso arriba, el semitendinoso abajo, el vasto medial, la cápsula posterior, todo esto es la cápsula posterior, el cuerno anterior del menisco, ¿ve? Pero ya está desapareciendo. El cuerno anterior del menisco, y acá tenemos el piso del cuerno posterior del menisco. Toda esta estructura grande que va a seguir siendo el músculo medial del gemelo. Muy bien, seguimos avanzando y vamos a encontrar al ligamento cruzado anterior. Vamos a encontrar al ligamento cruzado anterior. Vamos a ver por acá el retináculo medial, el ligamento transverso, ¿no? El ligamento transverso ya lo hemos mencionado, que une ambos meniscos. El ligamento, esta estructura no nos importa. El músculo tampoco. No, acá. Seguimos viendo el músculo del gemelo. Acá tenemos el piso
el piso del cuerno posterior del menisco lateral. Ya empieza a aparecer el menisco lateral, ¿sí? Continuamos en un corte más lateral, ¿no? En un corte más lateral que nos va a permitir ver toda la anatomía, en este caso del ligamento cruzado anterior. Acá vamos, ya empieza a aparecer también el cuerno posterior del ligamento, el cuerno posterior del menisco lateral. Disculpen. Acá tenemos el vasto medial, la rótula. Acá tenemos el vasto medial, la rótula. Tenemos el músculo del bíceps, ¿no? El músculo del bíceps está en el segmento lateral y ahí está el músculo del bíceps. Y ya también aparece acá la cabeza lateral, la cabeza del gastrocnemio lateral o del gemelo lateral. Este es el popliteo, ¿eh? Este es el músculo popliteo. Ya también empieza a aparecer el músculo popliteo. En una visión mucho más lateral, casi a nivel ya medial, ¿no? Que un corte que va a cruzar la rótula también, que va a cruzar propiamente la rótula. Vamos a ver, ya saben ustedes, el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano, la grasa de Hoffa, ¿ven? La grasa brilla, ya, eso es grasa, es todo esto, esta es la grasa de Hoffa, el cartílago, todo esto es cartílago, el cuerno anterior del menisco, el cuerno anterior del menisco, cuerno posterior del menisco, cartílago, cartílago. Esta estructura de acá va a ser el músculo del bíceps femoral, la cabeza lateral, todo este va a ser la cabeza lateral del gastrocnemio o gemelo, y este va a ser, ¿ve? Y este empieza a aparecer un vacío, ya, esto va a ser el tendón del popliteo. ¿Ve? Acá se nota mucho más pronunciado el tendón del popliteo. Acá también se nota mucho mejor el tendón del cuádriceps o el tendón de los bastos, también se le llama, ¿ve? Mucho más pronunciado, es un vacío, ¿ve? Y se continúa, ¿ve? En realidad no tiene final el tendón del cuádriceps, por eso también se le llama este tendón rotuliano, y en otros casos también se le llama ligamento, pero se continúa, ¿ve? No hay una interrupción ahí, la grasa de Hoffa y el tendón rotuliano que va a unir el ápex de la rótula con la tuberosidad tibial. Esta pequeña estructura de acá va a ser ya, muy bien, volvemos. Esta pequeña estructura va a ser acá el ligamento transverso. Este va a ser el cuerno anterior, ¿ve? El cuerno anterior del menisco, el cuerno posterior. Este va a ser el tendón del popliteo. Todo este va a ser el gemelo lateral, y el bíceps. Muy bien. En un corte casi igual, ya se han mencionado las estructuras, no hay mucha diferencia, ¿ve? No hay mucha diferencia con este corte, no hay mucha diferencia, pero la única diferencia a subrayar es la cápsula, ¿no? La cápsula que aparece acá. La cápsula que aparece acá. Es la única diferencia porque lo demás sigue siendo esto, sigue siendo el bíceps, esto sigue siendo esta pequeña estructura, sigue siendo el tendón del popliteo, esto es
Esto sigue siendo la cabeza, todo esto es la cabeza del gemelo lateral. Ya hemos subrayado, cuerno anterior del menisco lateral, el cuerno anterior, cuerno anterior y cuerno posterior, el menisco lateral, la grasa de Hoffa, el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano, disculpen, o ligamento rotuliano, y el tendón del cuádriceps. Muy bien. Muy bien, finalmente el último corte tampoco no tiene muchas diferencias, solo que en este último corte, como es más externo, más lateral, estamos viendo ya todo el cuerpo del menisco, ¿no? Todo el cuerpo del menisco. Entonces, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué se ve así el cuerpo? Antes de eso, finalmente, subrayamos, este es el ligamento cruzado anterior. ¿Por qué se llama así? Porque es la primera estructura anterior que veríamos si haríamos una disección humana. Es la primera estructura anterior que vemos, ¿no? Y el ligamento cruzado posterior. Ya hemos dicho dónde nacen. El ligamento cruzado posterior va a nacer en el cóndilo lateral y el ligamento cruzado anterior en el cóndilo medial. Muy bien. Ahí vemos su relación, ¿no? Anterior, posterior. Y lo que les quería explicar sobre los meniscos, o sea, por qué en algunos cortes se ve como interrupciones y en otros cortes se ve todo junto. Porque si generalmente estamos a nivel del cuerpo, vamos a ver toda la estructura del menisco, vamos a ver un menisco rectangular alargado porque estamos haciendo un corte a nivel del cuerpo, ¿sí? Entonces, hacemos un corte a nivel del cuerpo y por eso vemos el menisco así. En cambio, si hacemos un corte a nivel de las astas, o por así decirlo, un corte más medial, un corte más adentro, más interno, vamos a verlos separados, ¿ve? En una visión sagital los vamos a ver separados, pero en una visión sagital, cuando hacemos del cuerpo, hacemos un corte del cuerpo, lo vemos como un rectángulo o como una continuación. Muy bien, eso sería todo. Gracias.